el capítulo 5 de la epístola a los Efesios y, entre otras cosas, nos dice, a ver, ¿dónde está? Por aquí. En el versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. A veces leemos cosas en la palabra del Señor, otras veces somos muy rápidos, venga Señor, que venga el Señor. Bueno, bien, yo soy el primero que quiere que venga. Ahora, yo empezaría con una pregunta. ¿Qué crees tú que el Señor, cuando venga, quiere encontrar? ¿Estás tú preparado? ¿Estás tú listo para que no te sorprenda ese día? Aleluya. Porque yo no sé si alguna vez te lo has preguntado, pero aquí nos dice que Él tiene entre manos una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. Tela marinera, No sé si luego entraré más en detalle, vamos a ir por parte, pero yo no sé cómo tú ves este texto. Yo siempre lo he visto hasta esta semana, y sigo viéndolo, lo que pasa es que el Señor me ha dado algo importante esta semana, pero yo sigo viéndolo imposible. O sea, sin mancha ni arruga. Es que es muy fuerte, Es que no solamente sin mancha, que sería signo de pecado, sino sin arruga. Y yo no sé si habéis estado alguna vez en una boda. Ahora ya además, han cambiado tanto las cosas, la gente ya ni se casa ni nada. Pero hace años, cuando yo era pequeño, lo normal era, entre otras cosas, además, que la mujer se casara de blanco con su velo. Con el tiempo todo ha ido perdiendo el significado, pero ¿sabéis qué significa el velo? El velo significa virginidad. Y el blanco, pureza. Entonces, hoy ya se usan ya se usan otros colores, pero muchas veces se ha usado el blanco, pero en realidad, hablemos claro, no se era digno de llevar el blanco. Y esto, cuando lo llevas a nivel espiritual, significa varias cosas. Porque hoy quiero centrarme en lo que ocurre. Es que fijaos lo que dice el texto. En el versículo, vamos a leer el 29, dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos, dice, miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Fijaos lo que está diciendo el apóstol. Y dice el 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Por esto. O sea, la causa, fijaos lo que está diciendo el apóstol. La causa de que el hombre se una a la mujer
y los dos sean una carne, es que nosotros somos parte de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Dicho de otra manera, lo que el Señor tenía en mente cuando instituyó el matrimonio entre el hombre y la mujer era la relación suya con la Iglesia. Fíjate lo que esto significa. O sea, la relación hombre-mujer en el matrimonio representa la relación de Cristo con su Iglesia. Y por eso es que los dos tienen que ser una sola carne. Pero hay más, incluso ya desde el origen, porque a veces parece que descubrimos cosas, no sé, pero hermanos, escudriñemos. Cuando Dios forma al hombre, nos dice que los forma varón y hembra. Al varón, en hebreo además se ve mejor, más claro por las palabras. En español cuesta traducir, de hecho, como al varón lo llamamos hombre en español, pues pensamos que el hombre se refiere solo al varón, pero no es así, según qué textos. Y en el Génesis especialmente, cuando habla del varón, quizás se podría traducir mejor del ser humano. Porque en el hebreo al varón lo llama Ish y a la mujer Isha. Es decir, porque además cuando le presenta el Señor Eva a Adán, ¿cuál es lo primero que dice Adán? Que a veces tampoco lo pensamos. No dice, oye, qué buena está esta mujer. No, dice, esto es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Es decir, esta ha salido de mí. Cuando el Señor crea al varón, coge polvo de la tierra, pero cuando crea a la mujer tiene que salir del varón, forma parte del varón. Por eso en otro sitio nos dice aquí, dice, el que ama, versículo 28, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque tu mujer forma parte de ti, es parte de ti. Aleluya. ¿Por qué? Porque si esto está representando a Cristo y a su Iglesia, ¿de dónde sale la Iglesia? La Iglesia sale de Cristo. Yo de las pocas visiones que he tenido, no soy mucho de visiones, mi mujer es más de visiones y de sueños, pero la que más me tocó fue una imagen mental que me vino de pronto. Estaba orando y meditando en el Señor y la imagen era, vi el valle de los huesos secos que habla Ezequiel, y veía un valle que estaba caluroso de eso. No sé si habéis visto en las películas que sale la flama del suelo y todo esto, y lleno de huesos completamente secos. Ahí no había nada, eso era, no sé, representaba la muerte total. Daba esa sensación de ver ese valle lleno de... era muerte. Y de pronto veo caer del cielo
un cielo azul precioso, eran como gotas de sangre, pero encendidas en llama. O sea, eran gotas como que ardían y caían sobre los huesos secos. Y al tocar todas esas gotas de sangre en llamas, esos huesos, de pronto se levantó una mujer preciosa, brillando, brillante, como el sol que te deslumbraba, y me vino a la mente: esta es mi amada. Aleluya. Y bueno, desde aquel momento el Señor me ha ido mostrando muchas cosas acerca, incluso con mi propia experiencia con mi mujer, el Señor me ha ido mostrando muchas cosas de la relación entre Cristo y su iglesia. Pero esta semana me ha mostrado algo que yo personalmente no había visto hasta ahora y que incluso me ha impactado, por lo menos a mí, no sé a vosotros si os dirá algo, ¿no? Pero, claro, todo esto y este texto, lo que yo os he dicho, que yo lo considero imposible, que Él se va a presentar una iglesia gloriosa, es decir, una iglesia brillante, una iglesia que desprende luz, sin mancha ni arruga. Y yo no sé cada uno de vosotros qué sensación tiene, pero, por ejemplo, he puesto ante el ejemplo del velo, que significa la virginidad, y del vestido blanco, que significa pureza. Yo no sé tú cómo te ves a ti mismo, pero yo estoy muy lejos de ser virgen y de ser puro. Y claro, tú lees esto y, bueno, yo antes me hacía otra serie de preguntas, no sé si alguna vez os lo habéis hecho, pero ¿cómo podemos llegar a esto? Y si cogemos la iglesia en general, y más con el panorama que tenemos hoy, ¿la iglesia es pura? ¿La iglesia está sin mancha ni arruga? No sé, a mí más de una vez se me ha caído el alma a los pies. Yo decía: Señor, no puedo entenderlo, y bueno, además lo que ya está hecho, ¿cómo lo solucionas? Ya, si tú has perdido la virginidad, no lo puedes volver a solucionar. Ya eso está ahí. Y todavía más cuando hay textos, a ver si lo encuentro, el que quiero. Vamos a ver. Sí, era aquí, en Lamentaciones. A ver. ¿Dónde está? Ahora se me ha ido. Tiene que estar por aquí. Caray. Es que quisiera leerlo porque no me quisiera... Aquí. En Lamentaciones 2, versículo 18. Bueno, primero ha dicho: el Señor destruyó y no perdonó. Podéis ver
en el versículo anterior, y en el 19, por ejemplo, bueno, en el mismo 18 al final, dice: no descansen ni cesen las niñas de tus ojos, clama al Señor. Pero este no es el 18, hay otro. Bueno, hay otro que dice claramente, no sé si lo podéis buscar con el teléfono, que dice: oh Virgen, hija de Sión. Y está llamando Virgen, hija de Sión, a un pueblo al que acaba de castigar y al que acaba de hacer pasar por una disciplina, y que lo que le dice es: vuélvete, arrepiéntete y vuélvete a mí. Y yo siempre, hay varios textos de ese tipo donde llama al pueblo en aquella época, que era Israel, y dice: oh Virgen, hija de Sión. Yo digo: Señor, me confunde esto, porque Dios además no miente, y está llamando virgen a alguien que hace mucho tiempo que perdió la virginidad, digamos. Y siempre ha sido una cosa que me ha tocado, ¿vale? Pero el otro día, meditando en esto y orando, me acordé de Corintios. 1 Corintios capítulo 15. Dice, entre otras cosas, versículo 45, por ejemplo, del capítulo 15. Dice: así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Quedaos con esto: el primero, Adán, es alma viviente, que vive, un alma que vive. Pero el segundo es espíritu vivificante, o lo que es lo mismo en español, espíritu que infunde, que transmite vida. ¿Vale? Y dice ahora: mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales; y cual el celestial, tales también los celestiales. Pero os digo esto, versículo 50, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Bueno, hay más textos que se pueden, si leemos todo el contexto, en otro sitio nos dice, se siembra en cuerpo terrenal y se resucita en cuerpo espiritual. Es decir, cuando estemos con el Señor, lo que nos vamos a encontrar no es con este cuerpo. Es un cuerpo distinto, es espiritual. Incluso me dio por pensar el otro día, yo mismo me reía conmigo mismo, porque también he oído, incluso por el tema de los entierros y todo eso, como que este cuerpo no tiene que ser este mismo cuerpo el que resucite. Bueno, sabéis que además hay toda clase de doctrinas raras, algunas que no tienen nada que ver con la Biblia, y vamos, como que tiene que ser este mismo.
Pero yo decía, pero vamos a ver, Señor, si en el mejor de los casos este cuerpo va a la tierra y se lo comen los gusanos, si esto se va a deshacer, y además, no sé, ya te puedes empezar a imaginar cosas. Imagínate que ese gusano se lo come un pájaro y luego a lo mejor viene un hombre y se come a ese pájaro, con lo cual los átomos que se han descompuesto de tu cuerpo pueden formar parte de varios seres humanos al mismo tiempo y, total, te pueden montar un gazpacho impresionante, como aquellos que vinieron a preguntarle al Señor que aquella que se había casado 7 veces, ¿de cuál de los 7 sería el marido arriba? Y el Señor, la respuesta es clarísima, dice, ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque Dios no necesita nada para crear algo. Dios puede crear algo de la nada. De hecho, todo lo que vemos salió de la nada. Empezando por ahí. Pero luego la palabra es clara aquí, nos dice que este cuerpo no va a heredar. Este cuerpo está destinado a deshacerse. Lo que va a heredar, lo que va arriba, es un cuerpo distinto, espiritual. Ahora, ¿juega algo este cuerpo en la obra de Dios? Que es lo que más me interesa hoy en día. Fijaos que aquí mismo dice, se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. Aquí vemos lo que he dicho antes de cuerpo animal, cuerpo espiritual, pero vemos otra cosa, vemos que es una siembra. Cuando tú estás sembrando en el campo, y como también he dicho muchas veces, el mejor abono que hay, el más natural, es el estiércol. Con perdón, la caca. Tú lo echas y eso fertiliza la tierra. Y la planta que tú echas, que es un grano, lo que utiliza por su propia naturaleza que lleva en sí, es toda esa caca que se ha echado, con perdón, pero lo quiero recalcar para que me captéis la idea a la que luego quiero llegar. Toda esa caca es utilizada por esa semilla para crecer, fortalecerse, madurar y dar fruto. ¿Vale? Entonces, quedaos con esta idea. La semilla utiliza eso, la podredumbre, la caca, lo que está podrido, lo que está mal, lo que está ya torcido, lo deshecho, para fortalecerse, crecer, madurar y echar fruto. Entonces, ¿cómo estamos nosotros carnalmente? Pues el Señor dice que no hay justo ni uno. Estamos todos hechos polvo y carnalmente a veces tenemos unas luchas brutales. Y el Señor nos llama virgen. ¿Cómo es posible? Sí. ¿Te acuerdas de otro versiculito que dice que Dios llama a las cosas que no son como si fueran? Es decir, Dios llama a cosas que todavía no están y no son, porque Él sabe lo que van a ser. Aleluya. Y fíjate que el texto que hemos leído en Efesios, lo que dicen es, no que nosotros somos una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, no, dice literalmente, vamos a leer desde arriba.
maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué hizo esto Cristo? Para santificarla. Si tiene que santificarla es que todavía no está santa. Pero ¿quién es el que santifica? Cristo. Cristo, no nosotros, ¿vale? En el lavamiento del agua por la palabra, Dios va a utilizar para limpiarnos y purificarnos, ¿qué? Su palabra. Nos va a lavar con su palabra. Bueno, ya tenemos algo más. ¿Y qué sigue diciendo? A fin de presentársela, a sí mismo, una iglesia gloriosa, etcétera, etcétera. De presentársela a sí mismo. Es Él quien se presenta a sí mismo. A ver, cuando la mujer sale del hombre, ¿el hombre hace algo para que la mujer exista? Estaba más frito que yo cuando me dejan dormir bien la siesta. El hombre no participa en la creación de la mujer, solamente pone la costilla. La mujer la hace Dios, la crea Dios. Entonces, la Iglesia no es obra nuestra. La verdadera Iglesia, la obra nuestra son pues las distintas sectas, los distintos grupos, las distintas denominaciones. Eso es la obra de los hombres, que cada uno arrima el ascua, como decimos en español, que todos nos entendemos, a su sardina. Pero Dios no. Dios sabe en cada sitio y en cada rincón del mundo, esté en donde esté, quién de verdad tiene un corazón para Él. Y cuando Cristo mira a la tierra, no ve muchas iglesias, ve una iglesia. Los que le siguen, los que creen en su nombre de verdad, los que le aman y quieren hacer su voluntad sin fingimiento y sin historias, y solo Dios los conoce, nosotros no. Porque a veces nosotros juzgamos incluso con ligereza y pensamos, uy, ¿y tú qué sabes? ¿Tú qué sabes lo que hay en los corazones de las personas? ¿No te has llevado nunca alguna sorpresa de que a lo mejor el que tú pensabas que era el más bueno, luego échale de comer aparte, y a lo mejor el que tú pensabas que era el más malo, luego se ha portado con ti fielmente? Esto pasa muy a menudo. Por eso el Señor dice, no juzguéis según las apariencias, juzgad con juicio justo. En definitiva, Dios sabe los que son suyos y Dios conoce los que de verdad, de corazón, quieren hacer su voluntad. Y con esos es con los que Dios trabaja. Porque además olvidamos otra cosa, y más en los tiempos que vivimos. Si tú no estás en comunión con Dios, si tú no buscas hacer la voluntad de Dios y cada día tienes con Él conversación y le escuchas y meditas en su palabra, yo te hago una simple pregunta. ¿Cómo puede Dios guiarte? Si tú no estás atento a lo que te dice. Pero es que esto lo vemos hasta en la vida natural. Yo no sé cuántos de aquí tenéis hijos, pero ¿por qué unos hijos a lo mejor tú los ves más avanzar muchas veces, otros se paran y tal?
¿Y todos tus hijos te prestan la misma atención? No. Pero a que tú los amas a todos igual. A que tú los quisieras ver a todos crecer, madurar y ser felices. Pero habrá algunos que a lo mejor se dejan ayudar por ti, y hay otros que por las razones que sea, ahora no viene a cuento, a lo mejor hasta te rechazan. Entonces tú puedes ayudar al que te rechaza. La pregunta yo creo que es evidente. ¿Puede Dios ayudar al que no se deja ayudar? ¿Al que no tiene una comunión con Dios? ¿Al que no le busca? ¿Al que no le, al menos, no voy a decir obedecerle en todo, pero al menos intenta poner en práctica para ver el resultado, por lo menos, de lo que Dios le dice? Entonces, ¿qué ocurre, hermanos? Pues que en parte depende de nosotros. Pero me he desviado un poco del tema. Lo que quiero que quede claro es que la obra es una obra que Dios hace. Es decir, yendo ya al meollo de la cuestión. Lo que está podrido es lo que el Señor me ha mostrado en todos nosotros y en la Iglesia en general, es nuestro hombre carnal. Ese hombre carnal es el que ya ha hecho cosas que no tienen remedio. Pero el hombre espiritual, cuando digo hombre digo también mujer espiritual, que Dios ha puesto dentro de nosotros, ese no solo no está podrido, sino que es virgen y puro. Lo que ocurre es que yo tengo que ver a quién voy a alimentar. Si alimento al hombre carnal, ¿qué nos dice la Biblia? De la carne segaremos ¿qué? Corrupción y muerte. Pero si yo alimento al espíritu, el espíritu y el pecado no se tocan. Por eso, cuando yo hago cosas en contra de la voluntad de Dios, ¿de qué nos advierte la palabra? No contristéis, no apaguéis, porque el espíritu lo que hace cuando tú alimentas la carne es que él se retira. Te deja porque él no puede participar. Pero si tú alimentas el hombre espiritual, tu ser interior, ¿qué va a ocurrir? La respuesta te la da el apóstol Pablo. Mientras que el hombre exterior se desgasta y envejece, ¿qué le pasa al hombre interior? Y va de gloria en gloria. Porque ¿qué ocurre, hermanos? Lo que ocurre es algo tan sencillo y yo creo que se puede entender, no es difícil de entender. Que de la misma manera, por eso Dios utiliza los ejemplos del mundo, si es que es lo mejor que tenemos, porque la obra de Dios nos hablan de Él. Y si Dios utiliza el ejemplo de la planta que crece con el abono, con la tierra removida, bueno, pues no hace falta ser muy intelectual para entender que de la misma manera que esa semilla utiliza esa descomposición para crecer ella, pero la semilla en sí no forma parte de esa descomposición. Quédate con esto. Utiliza cosas de la descomposición, pero lo que tú te comes, por ejemplo, cuando te comes, qué sé yo, trigo, maíz o lo que sea, son cosas que esa planta ha cogido, que las ha utilizado
para sacar otra cosa distinta, no la misma caca, con perdón, que había en el suelo. Bueno, ¿qué significa esto espiritualmente? Yo creo que está claro. Cuando tú estás en el Señor, no cuando no estás, repito y recalco, cuando tú estás en el Señor, es decir, cuando sí hay verdadera vida espiritual dentro de ti, tu experiencia en el mundo, tanto lo bueno como lo malo, por ejemplo, el otro día puse un vídeo que a mí me tocó mucho, me emocionó, de un hombre transexual, que el pobre llorando, ¿os acordáis del vídeo? ¿Lo habéis visto? Él se miraba a sí mismo y decía, yo ya, con lo que he hecho, con lo que he vivido, yo tengo restauración. Y el Señor lo restauró a él. Y una de las cosas que dijo, que me ayudó luego a entender esto que os estoy hablando, es que él dice, precisamente por haber vivido lo que he vivido, tengo un corazón más comprensivo, más amante y más fuerte para ayudar a otros que estén como yo. Bueno, pues esto es lo que ocurre espiritualmente. Tu ser interior, cuando está dirigido por el Espíritu y alimentado por la palabra de Dios, lo que va a hacer es, de todas tus experiencias y de toda la contaminación del mundo, lo que va a hacer es crecer en madurez espiritual, pero sin contaminarte. No sé si me entendéis bien, me estoy explicando bien, por favor, porque quiero que me sigáis. Entonces, tu ser interior crece dentro de ti virgen. Eres una virgen, porque no tienes contaminación espiritual, porque el Espíritu Santo dentro de ti es puro. Lo que ocurre es que tu virginidad no es carnal, es una virginidad espiritual. Ahora, la carne está podrida. Pero esa carne, curiosamente, aunque Satanás la avive e intente que esa carne te atrape y te tengas sujeto o sujeta ahí a esclavitud de corrupción, no va a poder. Porque la palabra, la semilla dentro de ti de la palabra de Dios es más fuerte. Y tú vas a vencer, no por ti, sino por la obra del Espíritu Santo dentro de ti, porque no eres tú quien te presentas delante del Señor, es Él quien te presenta a ti renovado y cambiado delante de sí mismo. Por eso Él hizo lo que hizo, se sacrificó en la cruz, nos dio su palabra, para que esa obra que ahora está haciendo el Espíritu Santo, cuando llegue a su final, va a levantar una iglesia limpia, sin mancha ni arruga. Y espiritualmente seremos vírgenes, o seremos la Virgen, y esto es literal. No es una frase hecha, ni es una hipérbole, ni nada de esto. Seremos vírgenes espiritualmente. Es lo mismo que cuando habla, que también es un texto que yo a veces le he dado muchas vueltas, de los que van a ser decapitados por causa de Cristo en la tribulación y todo esto. Y bueno, aunque yo personalmente cada vez me tomo la palabra de Dios más literal, ya no me fío mucho al contrario, cada vez creo que literal, entendido espiritualmente, claro. Y ahí es el Espíritu el que te muestra.
Pero yo explicaciones así cada vez más rocambolescas, cada vez me las creo menos, porque yo era de los que incluso pensaba que, por ejemplo, cuando el Señor dice que cuando Él venga sería como Sodoma y Gomorra, pues no quiere decir que llegue al extremo que llegó Sodoma y Gomorra, sino que iba a estar la cosa muy mal. Eso lo pensaba antes, hoy no. Hoy pienso que cuando el Señor venga, viendo lo que está pasando, esto va a ser Sodoma. Y yo no sé si sabéis, por ejemplo, Sodoma, lo que querían hacer los hombres. Dice dos cosas tremendas. Que los hombres, todos los hombres de esa ciudad, salvo Lot, se juntaron alrededor de la casa. ¿Y qué es lo que querían? Violar a los dos ángeles. O sea, ya no se trataba solamente de ser, de hecho la palabra sodomita viene de ahí, de Sodoma, que es el hombre que viola a otro hombre. Eso es un sodomita. Y la cosa va avanzando. Pero en fin, eso lo dejo ahí. ¿Por qué digo todo esto, hermanos? Porque aunque yo vuelvo a decir, cada vez tomo más la palabra como literal, hay textos, por ejemplo, uno de ellos de los decapitados, y yo me preguntaba, entre otras cosas, a veces soy así, bueno, es mi naturaleza, y me hago preguntas a lo mejor raras que vosotros a lo mejor no la hacéis, pero a mí el Señor me ha hecho así. Digo, ¿por qué tienen que ser todos decapitados? ¿Qué pasa? Que los que han muerto de otra manera, siendo fieles a ti, y que a lo mejor, yo qué sé, en lugar de decapitarlos, les han pegado 3 tiros, o esa persona no... Pero claro, es que eso también se puede interpretar espiritualmente. ¿Qué significa ser decapitado? ¿Perder? ¿Qué cabeza? La tuya. Ahora, si tú pierdes tu cabeza y se pone la de Cristo, ¿no puede también esto representar personas que tienen una fidelidad total a Cristo y que no viven para ellos mismos, sino que viven para hacer la voluntad de Dios? No sé, no digo que sea, lo dejo ahí. Pero hay muchas cosas que de momento, mientras el Espíritu no nos revele, están ahí. Entonces, hay significados espirituales detrás de todo esto, hermano, que Dios nos irá revelando conforme Él quiera. Y el otro día, vuelvo a decir, el Señor me hizo ver, no, César, no, cuando yo hablo de virginidad en el sentido espiritual. Y como he leído antes, por eso todos tenemos que ser transformados. Dice, os digo un misterio, porque este cuerpo no va a estar en presencia de Dios, no puede tampoco. Es un cuerpo nuevo, espiritual. ¿Cómo será? ¿De qué material está hecho? No lo sé, no tengo ni idea. Pero vuelvo a decir, el Dios que ha creado los cielos y la tierra y que todo lo que veis lo ha sacado de la nada, ¿no va a ser capaz de darnos un cuerpo nuevo hecho como a Él le dé la gana? Claro que sí. Y además va a ser un cuerpo que, eso sí lo dice, glorioso. O sea que despedirá gloria. ¿Pero qué tipo de gloria? Evidentemente la gloria de Dios. Porque si además somos obra del Espíritu Santo, cuando Él termine su obra, lo que hay, ¿de quién es? Del Espíritu del Señor. Y la gloria que puede haber en ese cuerpo, si es del Espíritu, será la gloria del Señor. Entonces, hermanos,
espero que esto te anime a entender que Dios está haciendo una obra gloriosa en ti y que tú formas parte de esa Virgen preciosa que Dios va a levantar y se va a presentar a sí mismo. Y no depende de ti, depende de la obra del Espíritu. Lo único que tú tienes que hacer es dejarte guiar por Él y dejarte transformar por Él. Y olvídate, y cuando Satanás venga a susurrarte al oído y a decirte, tú no eres digno y nunca lo vas a ser, porque tú ya has pecado y porque tú ya has caído y porque tú te has corrompido y tú ya no tienes solución, tú le puedes decir, mira, lárgate y olvídame y no te acuerdes más de mí. Porque mi hombre carnal, mi mujer carnal, primero ya no está aquí. Está crucificado con Cristo en la cruz. Y lo que vivo ahora, como dice el apóstol Pablo, respóndele con la palabra, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Estoy en fe de camino esperando una transformación. Aleluya. Y eso es lo que tú tienes que notar en tu vida. Porque además te digo otra cosa, la transformación total, o física si queréis, digámoslo así para entendernos, aunque no es muy exacto, de cuerpo carnal a cuerpo espiritual, eso se hará cuando Dios quiera. Pero el hombre interior, aunque todavía tu cuerpo no te acompañe, tú sí tienes que experimentar la transformación del espíritu. Si no, malo. No me dirás que tú eres el mismo exactamente que el día que te convertiste. ¿No has cambiado en nada? Pues hay que cambiar. Si no has cambiado, quiere decir que tu comunión con Dios como que no va como tiene que ir. Porque la palabra es clara, lo acabo de decir antes también en boca del apóstol Pablo. Vamos de gloria en gloria, transformado. Y el hombre exterior se desgasta, se pudre, pero el interior crece y se fortalece. Y como decíamos el otro día, Javier y Cindy, que también tenemos hasta un corito que lo cantamos, es necesario que él y yo, no hay más. La palabra es clara, el camino está trazado. El hombre carnal y el hombre espiritual viven el uno a expensas del otro. Si tú alimentas el carnal, disminuye el espiritual. Y si tú alimentas el espiritual, disminuye el carnal. Tú escoges, pero yo te aconsejo que escojas el espiritual y que no te preocupes sobre todo de las acusaciones de Satanás. Sea tu vida lo que haya sido, hayas caído en lo que hayas caído y aún hoy en día a veces tropieces, tú céntrate en Jesús. Porque eso se va a quedar en la carne, se va a marchitar, se va a pudrir y se va a morir. Pero el ser interior que llevas dentro, ese va a subir si tú lo alimentas. Igual que pasa en la vida natural también. Por eso es tan importante, por eso también nos reunimos, nos congregamos, alabamos juntos a Dios, pero también aparte cada uno individualmente tiene que meditar en la palabra, hermano. Y por favor, muchas veces lo repito, pero en esto no me importa volverme pesado. La Biblia no está para que adorne tu salón. La Biblia tampoco está para que te levantes por la mañana y leas 4 versículos y digas, ya he leído, Señor, bendíceme, te presento el día, ala y adiós. No. El Señor dice, escudriñad. Es decir,
La Biblia está para que tú la trabajes como si fuera un libro de estudio. La estudies, la medites, compares, te vayas para atrás, te vayas para adelante y hagas todo lo que tengas que hacer para sacarle el jugo. Porque la Biblia Dios te la ha dado para que tú sepas lo que Él te da y lo que Él quiere que tú hagas. Aleluya. Pues vamos al tajo, como dicen en mi tierra. Amén. Y el Señor hará la obra. Y anímate y no dejes que Satanás te juzgue ni te critique. Tú dile, sí, yo he sido muy malo, malísimo. Pero ya no, porque el Señor me ha cambiado. Y lo que dentro de mí está no es mi antiguo yo, sino el nuevo yo en Cristo Jesús.